Hola a todos, he venido hasta aquí arriba, estoy en una montaña y aquí es donde Manel me ha dicho que me encontrara con él. No sé exactamente por qué, pero está ahí fuera, así que ahora le vamos a preguntar. ¿Qué pasa, señor? ¿Me vas a explicar por qué estamos aquí? Bueno, pues te voy a dar un paseo. ¿Un paseo? Sí, ¿estás preparado para subir escaleras? Bueno, por mí bien. Bueno, no sé, ¿llevas las chirucas o no? Sí, yo las chirucas. Venga, pero ¿son muchas escaleras o...? Bueno, unas 500. ¿Esa cara qué quiere decir? 500. Venga, va, yo estoy motivado, tengo ganas. Va. Señor, ¿esto se acaba algún día? Acabamos de empezar. Madre mía. No, ya queda poco, ya queda poco. ¿Seguro? Seguro. Bueno. A ver, ¿cómo estás? Nada, tío, que me duele un poco la rodilla, pero... ¿Cuántas escaleras, tío? Llevamos como 100 escaleras aquí. Bueno, ya estamos en el último tramo, ya solo tenemos que subir hasta allá arriba. Es que no se ve. No se ve el final, ¿eh? No se ve el final. Bueno, tranqui, a poco, ya sabes cómo va esto. Ya, pues poco a poco. Pero llevamos aquí como 3/4 de hora buenos, ¿eh? Laje, ¿cómo lo llevas ahí atrás? ¿Qué te ha pasado? Que se me ha descordado el zapato, tío. Bienvenidos una semana más a From Zero to Hero. Hoy estamos aquí, no sé bien por qué, nos lo va a explicar Manel ahora, porque como habéis visto hemos subido un montón de escaleras y supongo que esto tiene un significado, ¿no, socio? Buenas a todos, pues sí, pues lo que habéis visto, las escaleras, lo que nos ha costado, es el reflejo un poco de lo que te puede costar, ¿no? Emprender o bueno, hacer cualquier cosa ya en la vida, ¿no? De que siempre será una cuesta arriba y que cada vez el año que subas pues va a costar mucho más que el anterior, porque vas acumulando pues, todo el cansancio, todo el camino, se te va acabando el oxígeno, que lo podemos traducir también en dinero, y bueno, pues un poco eso, ¿no? Sí, creo que es un buen momento en este capítulo para decir también que no siempre todo es de color de rosa, que ahora mismo, bueno, hemos tenido unas semanas un poco durillas, porque no estamos atravesando uno de los mejores momentos en la startup, porque se nos está haciendo, pues eso, cuesta arriba todo, ¿no? Entonces es más difícil y queríamos deciros, bueno, yo quería decir eso, ¿no? Más que nada que no es fácil, porque nunca nada es fácil. Siempre os van a decir que es difícil cuando empezáis, cuando estáis durante también os van a decir que es difícil, pero no os vengáis abajo. O sea, te puedes venir abajo algunos días porque es parte de ser emprendedor, hay subidas, hay bajadas, pero oye, yo estoy súper contento con lo que estamos haciendo. ¿Tú qué opinas? Sí, lo mismo, que estamos en un momento, en un mes complicado, porque también se está acabando el programa donde estamos y bueno, y pese a todas las pruebas que hemos hecho, que pensaba que teníamos las soluciones, pues estamos viendo que a lo mejor no son las adecuadas y que bueno, y que todos nuestros estudios nos están llevando a lo que está haciendo la competencia, ¿no? Que a lo mejor estamos siguiendo sus mismos pasos y estamos un poco, pues a ver hacia dónde tiramos, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, Manel, que con todo lo que hemos aprendido hasta ahora en las formaciones, ¿tú volverías a empezar? ¿Volverías a hacer una startup? ¿Volverías a presentar la Telefónica? Sí, o sea, volvería a empezar una startup. De hecho, lo haría mucho más tranquilo, teniendo los conocimientos, sabiendo qué es lo que me viene encima y programando muy bien pues los pasos a seguir, la agenda, todo lo que hay que hacer, ¿no? Ir a Telefónica otra vez, bueno, al mismo programa, no sé hasta qué punto, claro, hacer lo mismo nos serviría.
pero a lo mejor otra aceleradora de empresas igual sí, aunque creo que hemos aprendido bastante y que ya sabemos dónde, o sea, de todo lo que hemos aprendido, si queremos adquirir más conocimientos, pues solo tenemos que indagar un poco más en todo ello, ¿no? Porque creo que los pasos, aunque estén estructurados de otra manera en otros programas, pues pueden ser Los mismos, ¿no? sí. Y vamos a hablarles un poquito de la formación que tuvimos, ¿no? En esta última, Sí. que ha sido una formación enfocada a saber vender, saber venderte. ¿Qué opinas? ¿Esto es algo que los emprendedores necesitamos o no? Bueno, pues sí, o sea, es súper importante vender porque al final también hemos visto que a lo mejor, aun teniendo una idea mala o a lo mejor a una cosa que no soluciona nada en la sociedad, solo por el hecho de saberlo vender, por ejemplo, no sé, cadenas de comida rápida, Sí, que sí, de hecho un no están montón. solucionando nada, pero están vendiendo más que nadie, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por ejemplo, ¿no? Yo, aquí es cuando me acuerdo de lo que nos dicen bastante en la formación, que al final es muy importante el conocimiento, son importantes las habilidades, todo, pero el equipo es súper importante. O sea, al final esto es lo que vas a mostrar al mundo, es lo que vas a mostrar a futuros inversores, y como no te vean motivado, como no te vean con ganas, como no te vean ilusionado por lo que estás creando, no vas a hacer nada, no vas a hacer nada de nada, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que en la formación que tuvimos, que por cierto duró 6 horas, pero se pasaron volando, nos lo pasamos muy bien. A Manel le tocó hacer de vendedor y a mí me tocó hacer de comprador. La verdad, es increíble la cantidad de maneras que hay de vender una cosa y la cantidad de maneras que hay de hacerlo atractivo, ¿no? Y la cantidad de maneras que hay de no comprarlo. De no comprarlo, también, sí, que es lo más verdad. probable, ¿no? También Que es es verdad. o sea, yo creo que en general siempre vas a tener más nos que sí de cualquier operación que hagas. Ujú. Y bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De intentar, pues, entrar en esa dinámica de saber moverte en los nos. Sí, saber moverte en los nos. Qué buen titular. Saber moverte en los nos, porque hay una cantidad de nos. Bueno, de todas formas, los consejos de esta semana van a ser muy claros, ¿no? El primer consejo es que cuando estéis en un momento bajo de ánimo, yo creo que es bueno saber que a tu alrededor tienes gente que te quiere, que te estima y que también está ahí para decirte las cosas que has ido haciendo bien y las cosas que has ido haciendo mal. Yo tengo la suerte de tener a Malén al lado, que cuando yo estoy mal, él me viene a subir el ánimo. Y también... Y yo también tengo la suerte. Sí. Que veo que no lo querías decir. Sí, no. También tienes la suerte. Y cuando los dos estamos mal, creo que tenemos la suerte de tener a un tercer factor por ahí, que son nuestras familias, o es Ferran, que muchas veces no hablamos de él, y es un chaval que está con nosotros y que también trabaja muchísimo y que es el primero en decirnos, no os peleéis, no sé qué, y tal, ¿no? Segundo consejo en cuanto a las ventas, ¿qué podrías decir? Bueno, Quizá, no sé, si quieres dar otro, no sé. bueno, que sobre todo si vais a vender algo así a modo general, porque tampoco somos expertos, pues lo primero es identificar, ¿no?, las necesidades del comprador, ¿no?, de las personas a las que vais a vender. Y las necesidades se identifican pues preguntando, ¿no?, un poco qué es lo que, bueno, cuál es la situación, qué hacéis, tal, y bueno, entonces ahí un poco pues tú puedes adaptar un poco tus productos y además puedes pues, Sí, tu argumento de venta, ¿no? Exacto, Adaptarlo. puedes moverte en esas... Yo creo que la frase otra vez, repítelo, ¿no? El saber moverte en los nos. moverte en los nos, no tengáis miedo a ese no, ¿no? Y por último, el último consejo que os damos es que una vez hayáis adquirido los conocimientos y la experiencia en las cosas que os rodean, o en esos cursos, en esos MBAs que hace mucha gente, o en esas formaciones de aceleradoras de empresa como nosotros, pues aplicadlo y volver a lo que siempre decimos y lo que hemos aprendido sobre todo ahora, que lo dices tú siempre, ¿no? De que déjate de plan de marketing, deja de tal, ponlo en la práctica, ¿no? Exacto, sí, o sea,
Para mí es lo primero que tendríamos que haber hecho, que es lo primero que nos tendrían que haber enseñado. Si tienes una idea, pruébala, ponla bajo hate. O sea, sí. díselo a todo el mundo, a ver qué opinan y estate preparado para recibir el feedback que no quieres escuchar, ¿no? Exacto. Y sobre todo no contestes ese no, pero es que esto es así y tal, no sé qué, no. No, mejor quédate callado, escucha y aprende o mejóralo para la próxima vez. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. No sin antes decir que bueno, que nos sigáis, bueno, síguenos, no, que nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, que nos podéis seguir en la calle, sí. Nos podéis seguir con el coche, exacto, podéis seguir a todos lados si queréis. Exacto. Bueno, pues esto. hasta pronto. Venga, hasta luego.